La iglesia todavía no está perfecta, porque todavía dentro de la iglesia tenemos niños espirituales que no están crucificados. No me saludó, me quedó viendo mal, me gritó el pastor. Es que me quitaron de donde estaba sentado. Es que eso, muy bien, excelente, ¿verdad? Así que ya tenemos coro. Bien, entonces el apóstol Pablo es quien escribe Gálatas. El libro de Gálatas no es una carta que él le manda a los cristianos o a los santos de Galacia. Y Pablo está haciendo una declaración de Gálatas 2:20 diciendo que con Cristo está juntamente crucificado. O sea, Pablo está declarando, o más bien está escribiendo de algo que para él es una vivencia. Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, o sea, ya no vive Pablo, ya no vive Ángel Gabriel, ya no vive Zaira, ya no vive Jonathan, ya no vive Lastenia, ya no vive Lisette, ya no vive, sino que ahora ¿quién tiene que vivir? Mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No lo entregaron, él se entregó a sí mismo, se ofreció como sacrificio, él mismo se ofreció como cordero, él mismo fue sacerdote, sumo sacerdote, y él mismo fue el sacrificio. Por eso Jesucristo dijo: mi vida no me la quitan, yo pongo mi vida en propiciación por los pecados del mundo. O sea, mi vida no me la quitan, yo la pongo. O sea, voluntariamente Jesucristo puso su vida. Pero Pablo, en ese texto tan corto, hay una profundidad extraordinaria que Pablo está diciendo. La obra redentora de Jesucristo, con Cristo, pero él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, Pablo murió y ahora el que vive es Cristo. Y él dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la carne, ¿qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que desea la carne? ¿Qué es lo que la carne quiere? ¿Ah? Deseos. La carne quiere lo terrenal, la carne quiere lo de este mundo, la carne se siente atraída por el mundo. Pero cuando la carne está crucificada, ¿qué va a suceder cuando ya está clavado? Cuando ya está crucificado, cuando ya la persona está amarrada, ¿qué sucede? ¿Qué opción tenía Jesús ya colgado en el madero? Morir. ¿Cuál era la única opción? Morir. Morir. Era la única opción. Como Dios podía bajar de la cruz, poder bajar del madero, podía hacerlo, pero él tenía, o sea, prácticamente él había muerto desde antes de estar allí. Él ya había muerto. Quiero que me regalen toda su atención. Antes de estar él en el madero ya había muerto. O sea, él no murió en el momento que a él lo crucifican, él no murió en el momento que a él lo clavan. Dice una de las versiones: a la estaca triunfal. Él no muere en ese momento. Dice la escritura en Apocalipsis que Jesús ya había muerto desde antes de la fundación del mundo. El cordero que fue inmolado
desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él solo vino a ratificar algo que para Él, o sea, para Jesús no era nueva la muerte, para Él no era nuevo morir. Él ya había muerto antes de. ¿Me estoy explicando? O sea, Jesucristo ya estaba, ya había muerto. Desde antes de ir a la cruz, desde antes de ir al madero, ya Él ya había muerto. Entonces, cuando a Él lo crucifican, ya Jesucristo ya sabía lo que Él iba, a lo que Él se había sometido. Y es por eso que dice la Escritura: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, prácticamente los cristianos, automáticamente cuando decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos seguir al Rey, automáticamente perdemos nuestros derechos, perdemos nuestro dominio, perdemos nuestra independencia desde que venimos a Jesús. Entonces, por eso es que Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ahora no vas a vivir tú, ahora voy a vivir yo. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, si vas a decidir seguirme a mí, ya no vas a vivir tú, ahora voy a vivir yo en ti. Pero ¿quién tiene que permitir eso? Nosotros mismos. O sea, que el Señor nos ha dado el libre albedrío, pero cuando venimos a Él, Pablo también decía que Él era esclavo de Cristo y liberto del pecado. Pero verdaderamente nosotros tendremos esa capacidad de poder decir realmente, Gálatas 2:20, podré yo decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De verdad podremos nosotros decir eso? Ayer hablaba con una persona allá en la ciudad del Cordero que se congrega en una iglesia, no sé qué doctrina es, pero él había llegado. Entonces, él había llegado anteriormente. Uno de los días llegó allí al negocio de la hermana Araceli y dice que él vio el arca, vio la bandera, y dice que le preguntó y le dijo: es que aquí aquí es alguna iglesia, le dice, ¿por qué tienen esa arca ahí? Sí, le dice. Entonces él vino y le preguntó: ¿y qué iglesia es? Entonces hermana Araceli le dijo: es una iglesia, se llama Ministerio de Fuego, es una iglesia apostólica y profética. Entonces dice que le dijo: ¿cómo así? Sí, le dice que creemos en los 5 ministerios, que en la actualidad hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces dice que él le dijo: apóstoles y profetas en este tiempo. Sí, le dice. Entonces dice que él preguntó y le dijo: a ver, explíqueme cómo es eso. Bueno, dice la Biblia, dice que le dijo ella: ¿usted ha leído Efesios 4:11? Entonces que le dijo sí, Efesios 4:11. Dice que le dijo que decía otra cosa. Entonces le dice ella: no, Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces dice que le dijo: está interesante eso, pero no hay apóstoles ni profetas. Como no, le dice, mi pastor tiene los 5 mantos sobre él. Entonces que le dijo él: de verdad, ¿y cómo saben ustedes? Le dice que él tiene los 5 mantos, porque él fluye en los 5 mantos. O sea, tremenda la mujer, ¿no? Entonces le dice: él fluye en los 5 mantos. Entonces le dice él: ¿y será que él pueda platicar conmigo? Y le dice ella: véngase el miércoles a las 6 de la tarde y aquí lo va a tener. El asunto es que el miércoles pasado yo estaba alegre porque no llegó. Y ayer que llego,
comienzo la enseñanza y de repente miro que se asoma alguien por la ventana. Como no había un árbol, no se subió al árbol sicomoro. Entonces se asoma por la ventana y yo estoy dando la enseñanza. Y el asunto es que en mi espíritu yo dije, este es Nicodemo, que vino a Jesús de noche. El asunto es que llega el hombre, pero a mí no me han dicho nada todavía. La cosa es que termino la enseñanza y todo, y me dicen ellos, pero como emocionados, él es, dice, el que quiere debatir con usted. Y yo, Señor, ¿y si me gana? Entonces, él dice, quiere hablar con usted. Y hasta me sacaron así, venga pastor, aquí está más fresco afuera. Y yo queriéndome correr. El asunto es que venimos y nos sentamos. Y ellos con la onda, viene y le dice, bueno, él es el pastor, le dice, ¿cuáles son las preguntas que tenía? Y el hombre como con pena después. Y ellos van a decirle, ¿no? Entonces yo, Señor, frena lo que calle, que enmudezca, Señor. Y viene el hombre y comienza a hacerme, viene y me dice él, entonces usted es el pastor. Sí, le digo, yo soy. Me dice, cuando le dije yo soy, retrocedió y cayó a tierra. Entonces, algunos no saben de qué hablé. Dice la Biblia en el libro de Juan que cuando llegaron, cuando llegaron a traer a Jesús preso, dice la escritura que cuando le dijeron, ¿a quién buscáis? Y le dijeron a Jesús Nazareno, cuando Jesús dijo, yo soy, dice que todos cayeron a tierra, para que lean. Entonces, el asunto es que viene él y le digo, sí, yo soy. Entonces viene el hombre y dice, ¿y le puedo hacer algunas preguntas? Y le digo yo a él, está bien, ¿qué preguntas tiene? Y comienza el hombre primeramente a decirme, mire, me dice él, son sobre la Biblia, me dice. Le digo, perfecto, está bien. Disculpe, le digo, ¿a qué iglesia va usted? Yo voy, dice, a la verdadera iglesia de Cristo. Le digo, ¿cómo así? Sí, me dice, la que está basada solo en las escrituras. Excelente, le digo, si está basada en las escrituras, entonces perfecto, le digo, pregúnteme, ¿qué es lo que quiere saber? No, me dice él, de que no hay apóstoles ni profetas en la actualidad. De veras, le digo a él. Entonces, sí, me dice, no hay apóstoles y profetas ya. Bien, le digo, no le voy a explicar todo el tiempo, ¿no? Pero fueron otras 2 horas más de enseñanza después de que terminé. Pero viene él y me dice, no hay apóstoles ni profetas. Y le digo yo a él, usted dice que es de la iglesia de Cristo. Sí, me dice, basados en las escrituras. Sí, ok, le digo. Le pregunto, ¿la iglesia de Jesucristo ya está perfecta? Y me dice, sí, claro que ya está perfecta. ¿De verdad? Le digo, ya está perfecta. Sí. Bueno, le digo, entonces si la iglesia ya está perfecta, ¿qué hace aquí en la tierra? Quiere decir que el arrebatamiento ya ocurrió y nos quedamos, le digo. ¿Por qué? Me dice, porque la iglesia no está perfecta, la iglesia necesita ser perfeccionada. No, me dice, la iglesia ya está perfecta. Ok, le digo. Cuando la iglesia sea perfecta, la iglesia entonces va a desaparecer de esta tierra. Es cuando va a ocurrir el arrebatamiento. Ahora, vea lo que dice Efesios, le digo, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Le digo, estableció el Señor, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Léalo. Entonces ya viene él y cuando lo lee dice, a fin de perfeccionar. ¿De qué? Le digo, de perfeccionar. ¿De qué? De perfeccionar. ¿A quién? A los santos. Y le digo a él, ¿qué van a hacer los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? No, me dice, pero no quiere decir eso. ¿Y qué quiere decirle? No, dice, la iglesia ya está perfecta. Pero si está perfecta, le digo, entonces no necesita de profetas, no necesita de apóstoles. Pero déjeme decirle, le digo, que la iglesia sí necesita ser perfeccionada. Todavía en la iglesia hay chisme, hay murmuración, hay envidia. Todavía en la iglesia, le digo, hay celos, contiendas, iras, divisiones. Todavía en la iglesia, le digo, hay gente que anda en la pura carne.
Así le digo que la iglesia todavía no está perfecta, necesita ser perfeccionada. ¿Y sabe usted quiénes la van a perfeccionar? La escritura, me dice. Sí, le digo, pero ¿quién les va a enseñar la escritura? No, dice todo el que la lea. No, señor, le digo, la Biblia tiene sellos, tiene códigos, que no todo mundo puede transmitirlo. Por eso el Señor dejó establecidas los 5 dedos para que el puño esté completo. ¿Sabe qué? Le digo, ustedes creen en reverendos, pero no creen en apóstoles y profetas. Y yo le puedo demostrar a usted que hay apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento, y ningún profeta, ningún pastor le puede demostrar que hay reverendos. Eso se los metieron de gol la Iglesia Católica a ustedes los evangélicos. No, me dice, pero la iglesia, y la cosa es que el hombre lo voy agarrando con la escritura y lo llevo, le digo a él, solo en el libro de los Hechos nos vamos a dar cuenta que hay profetas en el Nuevo Testamento, que Juan fue el último que anunció la venida del Mesías, pero que los otros profetas hasta el día de hoy, le digo, siguen fluyendo. Si la iglesia no tiene profetas, no tiene diseños, no tiene dirección. La iglesia necesita dirección. No, me dice, porque ella es perfecta. No, le digo, la iglesia no es perfecta, tiene que ser perfeccionada. Hasta que venga lo perfecto se van a acabar los profetas, se van a acabar las profecías, se van a acabar las lenguas. Y una vez que ya venga lo perfecto, cuando ya todo se acabe, le digo, ya no va a haber necesidad de profetas, ni lenguas, ni dones, ni nada, porque ya nosotros ya no vamos a estar aquí. Y este cuerpo que usted dice que es perfecto, no es perfecto. Solo 1 Corintios 15, 51 le bote ese argumento a usted. ¿Qué dice? Me dice, léalo. Entonces ahí 1 Corintios 15, 51 habla que todos que este cuerpo no corruptible debe de ser vestido de incorruptibilidad, y que cuando suene la trompeta el cuerpo natural va a ser vestido de mortal, va a ser vestido de inmortalidad, y comienza él a leerlo. No, me dice, pero está perfecta. Y los hermanos después riéndose y se sentían. El asunto es que al final viene él y dice, no, usted no sabe. Y le dije a él, hermano, usted necesita leer. Solo lea ese libro de los Hechos, le digo, ahí se va a encontrar con profetas, ahí se va a encontrar. No, me dice, pero demuéstreme con la escritura que hay profetas. Ok, le digo, no solo hay profetas varones, también hay profetas mujeres en el libro de los Hechos. Demuéstremelo. Entonces vengo y le digo a él, ok, busque, allí usted tiene su Biblia, busque quién era Ágabo y qué fue lo que hizo Ágabo. Y Ágabo, le digo, era el padre de 2 doncellas que también eran profetas. Y cuando lee eso, viene él y dice, pero apóstoles. Entonces le digo a él, ¿usted sabe cuáles son las señales de un apóstol y cuál es la función de un apóstol? Predicar la palabra. No, le digo, cualquiera puede predicar. La función de un apóstol no solo es predicar, tiene que manifestar señales, tiene que manifestar evidencia. Y si la iglesia no tiene apóstoles, no va a tener carácter. Pero el asunto es que fuimos por un buen rato, pero el hombre me decía que la iglesia estaba perfecta. Y yo a él, ¿por qué les cuento esto? Y a él le decía, la iglesia todavía no está perfecta, porque todavía dentro de la iglesia tenemos niños espirituales que no están crucificados. No me saludó, me quedó viendo mal, me gritó el pastor, es que me quitaron de donde estaba sentado, es que no me dieron la mano, es que ¿por qué a él lo ponen y a mí no me ponen? Es que de vez en cuando yo hago eso, pero le pido perdón al Señor todos los días. Yo sé que hoy no vinieron los que hacen ese tipo de cosas, pero la iglesia, o sea, Pablo lo pudo hacer, nosotros también tenemos que alcanzarlo. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a esa perfección y que seamos nosotros perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Pero aún los mismos cristianos todavía lo vamos a escuchar diciendo, solo Dios es perfecto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Ah? Dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Al joven rico le dijo, si quieres ser perfecto, ve y deshazte de lo que te está separando o de lo que te lleva al peligro de perder la salvación. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Si quieres ser perfecto, le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. ¿Por qué? Le dice él al joven que honraba a su padre y a su madre, al joven que no cometía adulterio, al joven que no codiciaba los bienes ajenos. ¿Por qué
El que guardaba los mandamientos desde su juventud le dice, si quieres ser perfecto, y para entrar allá se necesita ser perfecto. ¿Alguien me está entendiendo? Se necesita ser perfecto y hay que ser perfeccionado. Pero ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Por medio de las escrituras, de la enseñanza. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tu palabra es verdad. Pero estamos dejando que la palabra haga cambio en nosotros. Sé que la Biblia dice no robarás y no estoy robando. Sé que la Biblia dice no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y lo estoy haciendo. No mentir. Pero como cristianos tenemos que alcanzar, tiene que llegar ese momento donde el fuego tiene que quemar todo lo que no es correcto dentro de nosotros, purificarnos, santificarnos y llegar a ese punto, porque el Señor no viene por nadie en término medio. ¿Alguien me está entendiendo? No viene por términos medios, o sea, no viene por gente que a veces por los tibios, correcto. El Señor viene por gente o son de Dios o son del diablo, pero Él viene por los que son de Él. El Señor viene a buscar a su pueblo. Se lo demuestro. Dice la Escritura en Hebreos 5, del 7 al 9 creo que es. Dice Hebreos 5. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ojo y oído, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todo mundo. Vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para los que le obedecemos. Para los que le obedecemos. Pero si todavía la carne gobierna en nosotros, entonces Cristo no puede venir por nosotros. Pero dice que Él, aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Y dice que en los días de su carne, Jesucristo no hizo trampa. Jesús, hay gente que dicen que Jesucristo era Dios en la tierra, y no. Jesucristo nos manifestó a Dios en la tierra, pero Jesucristo, Dios no muere. Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice la Biblia, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si Jesucristo hubiese sido Dios, no hubiese necesitado de que alguien lo instruyera, no hubiese necesitado que alguien lo criara, no hubiese necesitado de un equipo de gente que le respaldara. Jesús no hubiese muerto, porque Dios es inmortal. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesucristo era hecho del mismo material de usted y del mismo material mío. Pero ¿qué lo llevó a Jesús a poder alcanzar la perfección? Mira qué interesante. En los días de su carne dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué cosa es temor reverente? Es que si no lo hago me pega. Es que si no lo hago me regañan. Es que si no lo hago me deja. Es que si no lo hago me va a cambiar. Es que si no lo hago me corren. Es que si no lo hago me van a hacer bullying. No, ese no es temor reverente. El temor reverente es que obedezco por amor y con respeto. Porque hay deseos en el corazón y quiero hacer eso que me dice el corazón, pero como yo lo respeto. Por ejemplo, hay personas que, ejemplo, a mí le doy un ejemplo sencillo. Si yo estoy con alguien y eructa y sigue como si nada, para mí es un real mal educado. Un ejemplo sencillo, pero viene y eructa y ya, perdón. Pero hay gente que, o sea, no tiene ese
respeto. Entonces, yo respeto al que está frente a mí. Igualmente yo no miento porque respeto a Dios. Le temo, lo amo. No robo porque amo, respeto a Dios. No hago algo incorrecto porque le tengo temor reverente. O sea, Jesús sabía que el Padre estaba presente en todo lo que él hacía. ¿Alguien me está entendiendo? Pero vemos cristianos viendo cosas que no deben ver, oyendo cosas que no deben oír, entrando a lugares que no deben entrar y haciendo cosas que no deben hacer. Entonces no están crucificados con Cristo, no están todavía. Cristo no está viviendo en ellos. Y si Cristo no está viviendo en ellos, déjeme decirle que quien está viviendo es otro padre. ¿Alguien me está entendiendo? O sea que si Cristo, porque si Cristo está viviendo en ti, te va a ofender lo que a él le ofende. Te va a agradar lo que a él le agrada. ¿Alguien me está entendiendo? Si Cristo vive en ti, te va a agradar lo que a él le agrada. Pero si Cristo no vive en ti, entonces lo vas a ofender. Y mire lo que dice la Escritura. Creo que es Romanos. Que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pero los que son guiados por la carne, no son hijos de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Son nuestras obras agradables a los ojos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Nos guía el Espíritu Santo a oír música mundana? ¿Nos guía el Espíritu Santo a no querer venir al templo? ¿Nos guía el Espíritu Santo a tener rencor, resentimiento, falta de perdón? ¿Nos guía el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te guía a hacer? ¿Por qué viniste hoy? ¿Te obligaron? ¿O sentiste un deseo en tu corazón? Quiero ir a la casa de Dios. ¿Crees que fue el diablo el que te dijo eso? Es el que te anhela celosamente y te quiere tener en su casa. Fue el Espíritu Santo. Quizá el otro te dijo, ¿qué vas a ir a hacer? Va a llover. ¿Qué vas a ir a hacer si? Y yo no estoy en contra del fútbol, no estoy en contra del béisbol, no estoy en contra del deporte, estoy en contra de cambiar a Dios por eso. ¿Me explico? De cambiar a Dios por eso. Porque tampoco no es que el pastor no le gusta el fútbol y es que se cansa si corre. No, usted no me ha visto hablando por teléfono y como portereo. Pero vamos al punto de que hablamos de estar crucificado. Vamos a armarla. Hoy hacemos la reunión. Entonces, el asunto es, mis amados, que vemos a los santos o a los hijos de Dios que para ir a la iglesia hay cualquier pretexto. Para ir a una vigilia, para ir a una actividad, hay cualquier pretexto. Pero cuando se trata de los placeres, de lo que a mí me gusta, allí no importa. Mire, yo soy uno que a mí me gusta ir, yo voy a fritangas, voy a hoteles, voy a restaurantes, voy a todo tipo de lugar. Depende de dónde quiera ir a comer. No tengo problema ir siempre y cuando no haya música de cantina y cosas como esa. Pero muchas veces se llega a comer a algún lugar y se come bien y se pide la cuenta. Una vez me tocó ir a un lugar y llevé, hasta hoy me acuerdo,
¿Y qué pedimos? Tranquilo, pidan lo que quieran. Y piden, y el asunto es que cuando viene la cuenta, eran como 20,000 y algo. $20,000. Pidieron pargo, era a la orilla, de hecho que era era en el Vivian, allá en un hotel, allá en Juan del Sur era, Samuel. El asunto es, sí, pidan tranquilo, pero cuando viene la cuenta, gracias a Dios que cuando yo voy a salir a invitar, yo no me voy limitado, porque yo digo, no vaya a ser y me vuelva a pasar, y no tengo problema en hacerlo, pero mire, lo pagué y no me dio pesar, solo casi me trago la campanilla. Pero normal, ¿no? Lo pagué la cuenta y me sentí satisfecho de ser yo. A mí me gusta ser yo el que pago, ser el que da, no el que pide. Y lo disfruto. Algunos de ustedes salen conmigo, tranquilo, yo lo disfruto hacer. No crea que yo digo, ala, ¿y qué tal? No, tranquilo. Pero no importa, o sea, tranquilo. Pero a veces, ¿y cuánto cuestan? ¿Qué trajeron? No sé, trajeron hamburguesa, trajeron hot dog, trajeron tajadas, trajeron enchiladas, trajeron tacos. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. ¿Y por qué? Deme solo uno porque somos 5. Y ya 5 pesa. Mire, a mí ya me toca, es automático, son 5, siempre. Y no importa el precio que tengan, siempre van los 5. Cierre de ayuno, cualquier actividad. Y lo hago con gusto y no tengo problema. Pero cuando se trata del deleite de la carne, no importa ir donde sea, cuando sea, como sea. Pero cuando se trata del reino, entonces cuando estamos crucificados con Cristo, nosotros vamos a poder dejar los pretextos, dejar los peros, dejar las excusas. ¿Alguien me está entendiendo? Por ejemplo, a veces cuando en la universidad le daban unos grandes folletos a uno y le decían, sobre eso ve el examen, estudian ese folleto, y un gran folleto ¿acaso uno le decía a los maestros, y no puede solo ser la primera parte y quitarle la mitad? Me acuerdo que a nosotros nos daban el DSM-4, y decían, esta es la Biblia de ustedes. Esto es lo que tienen que conocer, las patologías. Esta es la Biblia de ustedes, el DSM-4, y aparte tome este folleto para que aprenda sobre esto y que no sé qué. Y había que comprarlo, porque queríamos un título. Pero venimos a los caminos del Señor, una copia, 200 pesos, 250, quizá 300 pesos. No, mándamelo en PDF. Aunque después le toque comprar lentes de tanto estarse. Tenemos que cambiar, vamos, diga, tenemos que cambiar. Jamás se va a leer igual en tocar y rayar, y jamás va a ser lo mismo besar una foto que besar la realidad. ¿Qué pensaron? Entonces, mis amados, jamás va a ser igual una videollamada, ¿verdad? De sentir ese abrazo en físico. Pero, mis amados, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo está diciendo, ya no hay tiempo para mí, ya no hay placer para mí, ya no hay deseo para mí. Ahora mi deseo, mi placer y mi gozo es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos todavía nos resentimos en la carne por cosas que nos toca hacer en la iglesia? ¿Cuántos nos resentimos?
Y no es que ya estamos muertos. Necesitamos morir. Necesitamos estar crucificados con Cristo. Necesitamos que Él viva en nosotros para hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y tiene recompensa. Cuando estás crucificado con Cristo, vas a ir donde no quieres ir, vas a hacer lo que no quieres hacer, vas a estar donde no quieres estar. ¿Me entendió? Cuando estás crucificado con Cristo, vas a ir donde no quieres ir, vas a hacer lo que no quieres hacer y vas a estar donde no quieres estar. Porque ya no te ciñe solo, ahora te ciñe Él. Pero cuando ya Él te da una orientación y te dice que tienes que hacer algo, y ya tú dices, no, eso no, porque eso no va conmigo, eso no me parece. Eso no me parece. Desde ahí entonces significa que todavía están sueltas las manos. Pero cuando tú vienes, imagínese, en la Biblia vemos al apóstol Pedro, un hombre que el Señor le dijo, Pedro, cuando tú eras joven, te ceñías solo e ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, le dice, no le está diciendo el Señor cuando ya seas abuelo, ya seas un anciano, no, cuando seas viejo le está diciendo cuando seas maduro, cuando tengas carácter, otro te ceñirá. ¿Y te llevará a dónde? ¿A dónde? Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Vejez es madurez. Por eso es que la Biblia dice, delante del anciano, delante de las canas te postrarás. Entonces cuando eres nacido del Espíritu, dice, creo que a Nicodemo el Señor le dijo en Juan 3, el viento sopla de donde viene, mas oyes su sonido, ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Vas a ir donde no quieres. Pero una cosa es decirlo, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si ahorita les dijera, me cierran esas puertas porque hoy vamos a hacer vigilia y vamos hasta las 3 de la mañana. Pastor, mañana tengo trabajo. Pastor, mañana me tengo que levantar. Pastor, es que dejé el perico solo. Es que el perrito está en la sala. Es que yo creo que dejé encendida la cocina. Está bueno esto, ¿verdad? Entonces es fácil decir yo soy cristiano, pero necesitamos eso. A mí me toca ir donde no quiero ir, estar donde no quiero estar, hacer lo que no quiero hacer. A veces estoy sentándome a la mesa y de repente hay una emergencia que hay que ir a cubrir y ahí queda la comida. A veces ya me estoy acostando, según yo ya terminé mi jornada, ya terminé de leer mi libro, de preparar el resumen, ya terminé de leer la Biblia, ya terminé de instruirme, de hacer proyectos, de hacer planes. Y a veces me ha pasado, cuando ya me voy a acostar, inmediatamente una llamada. Un día de estos, eran las 4 de la mañana y estaba tan interesante mi tiempo que no me quería acostar, pero dije yo, no, tengo que descansar. Y no recuerdo qué tenía que hacer al día siguiente. El asunto es que cuando yo me voy a acostar, yo que voy a desconectar el teléfono y me entra una llamada. Y de una persona que nunca me llama, solo cuando tiene necesidad y ni siquiera se congrega en el ministerio. Y siempre dice, ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Yo no sé cuál jueves o cuál domingo, pero dice, ahí voy a llegar. Y una de esas llamadas que uno dice,
pero no sé, siento la inquietud. Y digo, yo no ando respondiendo números. Si usted cambia de número, mándeme un mensaje y dígame, pastor, este es mi nuevo número, porque yo no contesto números desconocidos. Es una casualidad. Pero vengo yo y Dios me tocó y ya me iba a acostar y contesto la llamada. Llegué a las 6 de la mañana. Y esa persona me dijo, mire, llamé a fulano, llamé a no sé quién, llamé al pastor no sé quién, llamé al pastor no sé cuánto. Y esa persona estaba en un lugar y me dice, ¿sabe que hoy me iba a matar? Yo me iba a quitar la vida. Yo dije, la última persona que voy a llamar es al pastor Ángel. Y él dijo, si él no me contesta, y le voy a enseñar, me dice, y me puso en videollamada y me enseñó la soga y me enseñó el lugar. Y me dice, yo me iba a matar. Pero gracias por haberme respondido. No, le digo, sí, para mí es un gusto. Pero a veces pasa eso. A veces estoy despierto cuando todos están dormidos. A veces estoy en ayuno cuando todos están comiendo. A veces estoy haciendo algo. Pero yo le digo, hay cosas que yo tengo que hacer, que si Dios me diera opción, yo no las haría. Pero una cosa es decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero otra cosa es demostrarlo. Hay momentos en que a veces la gente te ofende o te dicen cosas y uno quisiera actuar de otra manera, pero uno dice, hombre, soy cristiano, verdaderamente soy cristiano. A veces pasar por tonto, aunque tú no seas tonto. A veces pasar por ignorante, aunque tú no seas ignorante. A veces hacerte el que no sabes, por amor a Él. Por amor a Él. Pero necesitamos, mis amados, que ese texto sea verdad en nosotros. Amén. Necesitamos que sea verdad. Y sería bueno una oración de decirle al Espíritu Santo, yo quiero que esto sea verdad, porque es necesario. La cruz es el único medio para poder ver la gloria. Si Jesús no muere, si el grano de trigo cae, dice la Biblia, a tierra y no muere, no da fruto. Pero necesitamos morir. Ve donde Dios te mande, aunque no quieras. Haz lo que no quieres hacer. Saben, diáconos, líderes, águilas, salmistas. Vieran qué aburrido es estar águila, perezoso, águila, perezoso. Y les digo, yo no quisiera hacer eso. Yo quisiera ya, si quieren ser víctimas de la ignorancia, que lo sean. Pero no sé, ya no vivo yo. Y estar ahí. Pero Dios permita que alguien valore eso y ponga en práctica lo que lee. Espero no solo agarre la primera página y le dicte al teléfono o solo escriba la primera página, no, porque se estaría engañando solo. Pero necesitamos que Cristo viva en nosotros. Mire lo que dice, termino con esto, Efesios 2. Efesios 2:1.
en delante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo? Cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Por qué estábamos muertos? Porque seguíamos, ¿qué cosa? Vivíamos, ¿cómo? En los cuales anduvisteis, ese es el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es ese príncipe de la potestad del aire? El diablo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, si Cristo no vive en nosotros, vive ese príncipe y va a hacer que vivan conforme a la corriente de este mundo y volver a la muerte. Y volver a la muerte, morir. Por eso Apocalipsis dice, esta es la muerte segunda. Hay gente que ya está muerta, pero va a tener una segunda muerte cuando vaya a ser lanzado. Entonces dice, haciendo la voluntad, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Pero tiempo pasado, ¿no? Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes son esos demás? No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, todos creemos en el mismo Dios. Mentira. Hay unos que son hijos de Dios, guiados por Cristo, y otros que son hijos del diablo, guiados por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y cómo viven los que son guiados por el príncipe de la potestad del aire? Conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos. Lo piensan y lo llevan a la realidad. Pero el que está crucificado, se le viene el pensamiento y no le da lugar, inmediatamente dice, anulo y cancelo eso. Eso no es para hijos de Dios. Pero el que no se queda como en la nube evaluando, después le puedo pedir perdón, después yo puedo reconciliar, después salid en medio de ellos, pueblo mío, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces hay que marcar la diferencia. No es el pantalón, no es la chapa, no es la pintura, no es el pelo pintado, no es el pelo sin pintar. No es eso, es Cristo en ti. Porque en el infierno hay gente con chapa y sin chapa. Hay gente sin... Yo deseo eso para mis discípulos. Yo me quiero encontrar con usted en las bodas del Cordero. Yo quiero que compartamos la mesa en las bodas del Cordero. Quiero que estemos juntos allá. Usted se imagina ese vino. Usted se imagina ese pan. Ese pan no nos va a quedar pegado en el cielo de la boca. Así que, mis amados, pensemos en eso y démonos cuenta de que estamos en tiempos de cuenta regresiva. Un día esto les hablo de lo que está pasando en Israel, pero les adelanto un poco. Israel ya está haciendo pacto con los árabes, ya está haciendo pacto con los palestinos. Y cuando Israel haga pacto con todos los ismaelitas, la Biblia dice que es cuando el Mesías va a poner sus pies sobre las nubes para llevarse a su iglesia. Hay gente que está ignorando eso. A veces yo les mando algunas pinceladas allá al grupo para que vean noticias sobre Israel, pero es importante que sigamos eso. Vamos, digámoslo todos una vez más y que el Padre se apiade de nosotros y pueda hacer una realidad. En el nombre de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén y amén.